Tejido muscular, segunda parte. Tejido muscular estriado cardíaco. El músculo estriado cardíaco, o simplemente miocardio, tiene los mismos tipos y organización de filamentos contráctiles que en el músculo estriado esquelético, es decir, tendremos miofilamentos gruesos, miofilamentos delgados con sus respectivas proteínas principales y accesorias. Las fibras en el músculo estriado cardíaco también exhiben estrías transversales evidentes en los cortes de rutina o en los preparados para microscopía electrónica. Adicionalmente, algo que es muy característico en los cortes es la presencia de unas bandas cruzadas transversales que se tiñen intensamente, denominadas los discos intercalares, los cuales son sitios de unión altamente especializados entre células musculares contiguas. Las fibras miocárdicas son compuestas por numerosas células. En el caso del músculo estriado esquelético, se consideraba que una fibra muscular era una sola fibra en un sinsitio multinucleado. Sin embargo, aquí debemos entender que las fibras son más cortas, cilíndricas y se disponen una a otra en sus extremos, y la unión de esas células es lo que llamaremos fibra muscular cardíaca. Estas fibras se componen entonces de gran cantidad de cardiomiocitos. Algunas de estos cardiomiocitos en una fibra pueden unirse con dos o más células a través de discos intercalares, y de ese modo vemos que las fibras pueden ser ramificadas, no lineales como en el caso del músculo estriado esquelético. Estas fibras entonces se rodean también de un endomisio que contiene abundantes vasos sanguíneos y también abundantes fibras nerviosas. Aquí tenemos el ejemplo de unos cortes en hematoxilina y eosina de un miocardio. Entonces acá vemos, por ejemplo, un fascículo miocárdico. Tenemos entonces la constitución de estas fibras. Si ustedes notan, se ven los discos intercalares aquí como bandas transversales. Aquí no tenemos mucho acercamiento. Vemos los endomicios que hacen parte de esas fibras, y entonces entender una fibra miocárdica, que es entender la unión de varias células una enseguida de otra a través de esos discos intercalares. Como podemos ver, por ejemplo, en esta, miren cómo esta fibra se bifurca, la fibra se ramifica, y esto es porque los discos intercalares pueden hacer que se unan un cardiomiocito con otros dos, pero en una forma de Y, haciendo que la fibra entonces no sea lineal, sino que tenga unas ramificaciones. Aquí también lo podemos ver. Vemos como un cardiomiocito se une con dos de ellos a través de disco intercalar, y como la fibra no es lineal, sino se vuelve ramificada. En esta también podemos observar entonces los discos intercalares como sitio de unión entre esas fibras, y vemos que las fibras son mucho más cortas con respecto a su contraparte del músculo estriado esquelético. Aquí vemos cómo ese disco intercalar, ya de una manera más cercana, parece unos peldaños de una escalera que ayudarán entonces en su identificación microscópica. Los cardiomiocitos, entonces, como denominamos a las células musculares cardíacas, son células que son pequeñas, que tienen un solo núcleo central, pero en algunos encontramos de a dos núcleos. Tienen esas miofibrillas que rodean al núcleo, y la mayoría de organelos se concentran en los extremos del núcleo, una región que morfológicamente la llamamos región yuxtanuclear, y ahí son abundantes en esa región las mitocondrias, el aparato de Golgi, el pigmento lipofusina y los gránulos de glucógeno. Aquí vemos entonces esquemáticamente una fibra cardíaca con un cardiomiocito como exponente. Tenemos en este caso un núcleo central. Estaría el aparato de miofibrillas, al igual que en el músculo estriado esquelético. Las mitocondrias, estarían los granos de glucógeno, lipofusina,
pero lo importante es que estos organelos suelen quedar cerca del núcleo. Aquí no es tan esquemático esto, pero debemos entender que grandes organelos se van a ubicar en los polos del núcleo, que es lo que llamamos la región yuxtanuclear. Aquí tenemos unos cortes transversos de un par de fascículos de miocardio. Tenemos los perimicios acá. Vemos ahí como en los perimicios están colágeno, están vasos sanguíneos, están fibras nerviosas. Y vemos entonces aquí ya las fibras. Las fibras entonces también tendrán su corte longitudinal o transverso, en este caso transverso, con su endomicio. Pero si somos cuidadosos, ya no observamos en la periferia varios núcleos en la fibra, sino que ya estando viendo el cardiomiocito como tal, entonces tendremos un solo núcleo o dos a lo sumo que harán parte de esa célula. Ya no vemos en la periferia varios núcleos como en el caso de la fibra estriada esquelética, lo que hará que sea fácil la diferenciación entre un músculo estriado esquelético y un miocardio a nivel de microscopía óptica. Aquí los tenemos ya en corte longitudinal. Mencionar entonces acá que entre discos intercalares se hallará la longitud de un cardiomiocito que es de algunas micras. El núcleo central, en algunos como en este por ejemplo, encontraremos dos núcleos por célula, pero no más allá. Vemos los endomicios alrededor de esas fibras. Entonces, ¿a qué llamamos fibra? A la unión de varios cardiomiocitos. Ya la célula individual sería un cardiomiocito o célula muscular cardíaca, pero la fibra como tal es la unión de varios cardiomiocitos. Los cardiomiocitos a nivel de las aurículas derecha e izquierda o atrios, que también se le puede llamar anatómicamente en la nomenclatura, ellos van a tener una particularidad y es la presencia de unos gránulos atriales. Estos gránulos también los encontramos cerca del citoplasma yuxtanuclear y serían gránulos que contienen unos péptidos que se llaman los péptidos natriuréticos atriales y los péptidos natriuréticos cerebrales. El cerebral uno pensará por qué, porque su primera localización y identificación fue a nivel cerebral, pero también los encontramos a nivel auricular. Estos péptidos son hormonas, es decir, que van a ser enviados al torrente sanguíneo y posteriormente tendrán blanco a nivel del riñón. En el riñón estimularán la diuresis y la excreción urinaria de sodio. El sodio tiene poder osmótico, por lo tanto capta agua y es de comprender entonces que si se excreta sodio por orina, pues aumentará la diuresis. Otra acción alterna que tienen los péptidos natriuréticos es la inhibición en la secreción de la renina y la aldosterona. La renina y la aldosterona son hormonas que tienen que ver fisiológicamente con el llamado eje renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, al inhibir la secreción de renina y de aldosterona, se disminuirá la presión arterial. Por lo tanto, los péptidos cardíacos tienen que ver con regulación de la presión arterial. Adicionalmente pueden regular la presión arterial al inhibir la contracción del músculo liso vascular, o sea, por donde se mire a los péptidos natriuréticos, su función por excelencia será la regulación de la presión arterial. Los cardiomiocitos, como lo comentamos, tienen abundantes mitocondrias que son voluminosas, se extienden por toda la longitud de la sarcómera, es decir, que son mucho más largas que las mitocondrias en el músculo estriado esquelético, y las crestas aquí van a ser muy juntas y numerosas, lo que pensando desde el punto de vista fisiológico nos haría entender que la cantidad de ATP que se produce en el miocardio es mucho mayor y más continua que el ATP que se produce a nivel del músculo estriado esquelético. También habrá grandes concentraciones de glánulos de glucógeno entre estas miofibrillas, y es que la demanda de glucosa será mucho mayor aquí que en el músculo estriado esquelético.
y los discos intercalares entonces se asociarán a esa unión entre cardiomiocitos. Los discos intercalares entonces, como ya lo mostramos previamente, tienen un aspecto de bandas transversas en forma de peldaños de escaleras. Por lo tanto, comprendemos que si esto se parece a una escalera, habrá dos componentes en los discos intercalares, los que llamamos componentes transversales y los que llamamos componentes laterales. El transversal, como su nombre lo indica, entonces cruzará la fibra en ángulo recto con respecto a las miofibrillas y será análogo al peldaño de la escalera. Mientras que el componente lateral entonces se encontrará perpendicular al componente transversal y paralelo a las miofibrillas. Será análogo entonces, pensando en una escalera, a las huellas de los peldaños de la escalera. Tanto componentes laterales como transversales contienen uniones célula-célula especializadas entre los cardiomiocitos que están juntos o contiguos. Aquí vemos el esquema, entonces esta sería la región extrema de la fibra. Vemos entonces que hay un componente de disco en forma de peldaño de escalera. Entonces tendremos el componente transversal, que sería este, va perpendicular a las miofibrillas, y este sería el componente lateral, que va más bien paralelo a las miofibrillas. Viéndolo aquí en microscopio electrónico de transmisión, de barrido, tenemos entonces ya la presencia de los componentes transversales y laterales formando esa especie de peldaños de escalera. Hay tres tipos de uniones que se asocian a los discos intercalares. Son las fascias adherentes, las máculas adherentes y las uniones de hendidura comunicantes. Las fascias adherentes principalmente las encontramos en el componente transversal del disco intercalar, sostienen a los cardiomiocitos por sus extremos y son los responsables de formar las fibras musculares cardíacas que son funcionales. A estos sitios se anclan fuertemente los filamentos de las últimas sarcómeras, denominadas las sarcómeras terminales, y se unen fuertemente entonces esos filamentos al sarcolema. La fascia adherente es muy similar desde el punto de vista morfológico y funcional a la zónula adherente epitelial. La mácula adherente, que ya es conocida, o desmosoma, une cardiomiocitos entre sí. Lo encontramos tanto en el componente transversal como en el componente lateral, haciéndole un refuerzo a las fascias adherentes y ayudan a evitar que las células, los cardiomiocitos, se separen entre sí cuando hay tensiones extremas durante los procesos de contracción repetidos. Y es que el corazón, ustedes recordarán que late 24/7, es un músculo que va a trabajar todo el tiempo y por lo tanto se entiende que estas fibras van a estar sometidas a alto nivel de estrés funcional y por lo tanto las uniones deben ser fuertes para que se mantenga indemne la fibra. La unión en hendidura o comunicante es el principal elemento del componente lateral y va a permitir la unión real, no solo morfológica, sino real entre cardiomiocitos contiguos. A través de la apertura de las uniones en hendidura podrán pasar iones de un cardiomiocito a otro, lo que permitirá entonces que las fibras actúen como un sinsitio funcional, es decir, que al contraerse un cardiomiocito estimulará la contracción del que esté contiguo gracias a estas uniones en hendidura o comunicantes. En estas microscopías electrónicas de transmisión entonces podemos observar algunas fibras que se están uniendo. Entonces, si somos observadores, vemos que hay un componente transverso y un componente lateral, uno perpendicular a las miofibrillas, que serían estas, y otro paralelo a las miofibrillas. Tenemos entonces que hay fascias adherentes, máculas adherentes y uniones comunicantes. Entonces, si nos orientamos en los componentes transversales, encontraremos fascias adherentes y desmosomas, mientras que en el componente lateral encontraremos uniones comunicantes versus también desmosomas o máculas adherentes. Entonces, siendo que la fascia adherente es similar
a la zónula adherente epitelial, veremos un reforzamiento denso a nivel de esa unión, pero encontraremos que las membranas están separadas. Si pensamos en desmosomas o máculas adherentes, recordaremos entonces la presencia de las placas de adhesión, que también se ven densas, con el espacio intermedio entre las dos membranas. Mientras que si hablamos de uniones comunicantes, entonces entenderemos que las membranas deben estar unidas a través de los conexones, por lo cual vemos como si estuvieran fusionándose a nivel local. Aquí vemos una fase adherente en muchísimo mayor acercamiento, vemos como es una zona zigzagueante, las membranas no entran en contacto y se ve reforzamiento causado por la presencia de las caderinas a ese nivel. Como son uniones tipo epitelial, pues las moléculas de adhesión celular encontraremos acá respectivamente. Entonces en las fascias adherentes y en las máculas adherentes las proteínas tipo serán las caderinas y las nectinas, que interactuarán con citoesqueleto de filamentos intermedios, pero aquí también lo harán con los filamentos delgados de actina. En el caso de la unión comunicante, tendremos entonces tipo conexina, la molécula principal de adhesión acá. En la foto de la derecha tenemos entonces una fascia adherente, miren el zigzag que se da entre membranas y el reforzamiento denso que se presenta a cada costado. Y vemos aquí, por ejemplo, una mácula adherente o desmosoma, lo mismo que aquí y acá. Entonces en la zona fascia adherente la densidad es continua, mientras que en las máculas es focalizada. Vemos también acá cómo llegan los filamentos de actina en la sarcómera terminal a unirse tanto a la fascia adherente como a los desmosomas a través de esas proteínas anclaje, como la vinculina, como la catenina alfa y beta. Vemos también acá una serie de mitocondrias, miren la gran cantidad de crestas que tienen y qué tan cerca están esas crestas. Vemos cisternas de retículo sarcoplásmico por ahí, inclusiones de glucógeno. Los cardiomiocitos tienen una particularidad con respecto a las fibras musculares estriadas esqueléticas, y es que el retículo liso aquí no está tan bien organizado como en su contraparte el músculo esquelético. Los túbulos T existen, penetran en los haces de miofilamentos a la altura de la línea Z en las uniones de banda A con banda I, como en el otro extremo, pero hay un solo túbulo T por sarcómera, y las cisternas terminales no son organizadas, y consideramos entonces que aquí no hay una tríada sino una diada, es decir, que las cisternas terminales acá desordenadas formarían la primera unidad de la diada y el túbulo T la segunda parte de la diada. La lámina externa aquí se ancla intensamente a la membrana plasmática en la zona del túbulo T. Aquí entonces, en el esquema que ya previamente habíamos mostrado, vamos a concentrarnos en la diada. Entonces tengo el túbulo T, que como volvemos a mirar se asocia a la unión AI, pero por cada sarcómera solo tenemos un túbulo T. Miren aquí viendo cortado, entonces esta sarcómera tiene un solo túbulo T, esta sarcómera tiene un solo túbulo T, y así sucesivamente. Ese túbulo T entonces se asocia con la cisterna terminal del retículo sarcoplásmico, pero vemos acá como no hay dos cisternas terminales en estas zonas, como en el caso del músculo estriado esquelético, sino unas cisternas poco organizadas, aleatorias, que se considerarían cisterna terminal. Pero no va a haber la tríada aquí, sino la diada. La despolarización acá, hablando ya de la regulación de la contracción, tiene que ver entonces también con el túbulo T, con los de HSR que mencionamos previamente, con el estímulo en el cambio conformacional, con la despolarización de esos de HSR, pero aquí hay una particularidad, y es que estos de HSR estimulados por el cambio de conformación con la
despolarización se convierten en conductos de calcio. Es decir, que aquí el calcio provendrá también del espacio extracelular, tendremos más cantidad de calcio. Y adicionalmente, pues tenemos obviamente el calcio que viene de el retículo sarcoplásmico. El calcio entonces estará disponible desde el túbulo T a través de estos DHSR. Estos DHSR estimularán a los receptores de reanodina tipo 2, en este caso no son el tipo 1 sino el tipo 2, y en el saco terminal entonces también se liberará desde el retículo sarcoplásmico calcio. Doble influjo de calcio aquí, por lo tanto liberación masiva de calcio que iniciará los pasos subsiguientes en la contracción que ya veremos. En cuanto a la regulación de la contracción cardíaca, también es importante conocer y entender las que llamamos las fibras de Purkinje. Estas fibras de Purkinje se asocian con el latido cardíaco. Este latido se inicia, regula localmente y coordina por estos cardiomiocitos modificados llamados las fibras de Purkinje, que hacen parte del llamado sistema de conducción eléctrica del corazón o sistema de conducción cardíaco. Estas células, formando estas fibras, se organizan en nódulos y en fibras de conducción que llamamos las fibras de Purkinje. Entonces, estas generan y transmiten con rapidez el impulso eléctrico para la contracción efectiva de toda la masa cardíaca, tanto auricular como ventricular. Las células que hacen parte de estas fibras de Purkinje son más grandes y las miofibrillas se localizan en la mayor parte de la periferia de esa célula y en su mayoría carecen de túbulos T. Entonces uno pensará cómo se genera el impulso acá, pues lo hacen a través del sistema nervioso autónomo. El nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His y las ramas derecha e izquierda de las de His están compuestos por esas fibras de Purkinje. Son áreas especializadas en la generación de impulso eléctrico que después se diseminará por toda la masa del miocardio. ¿Dónde encontraremos esas fibras de Purkinje? Las fibras de Purkinje las encontramos en una capa del corazón que se llama el subendocardio. El endocardio es la capa interna del corazón, el miocardio la capa intermedia y el epicardio la capa externa. Entonces, si hacemos referencia a la presencia de las fibras de Purkinje, entonces deberemos localizar el endocardio. Entonces aquí en la de la izquierda tendremos entonces un corazón en tricrómico, en este caso Mason. El endocardio sería esta capa interna del corazón. Luego tendríamos la capa intermedia que es el miocardio y en la parte externa que ya nos sale en esta lámina tendremos el epicardio. El endocardio tiene aquí varias capas que son estas que se conocerán ampliamente en la histología funcional. Tenemos un endotelio, un epitelio plano simple que recubre ese endocardio. Tendremos una serie de capas acá de tejido conectivo, también capas celulares. Y entonces aquí lo que es importante es ver las fibras de Purkinje. Miren que hay una capa de fibras de Purkinje que se encuentran en el subendocardio. Entonces el subendocardio tendrá que ver con esa zona donde encontraremos las fibras de Purkinje, que aquí las podemos ver en diferentes tipos de corte. Unas están en corte longitudinal, otras en corte transversal. Ya aquí vemos la zona del miocardio, miren cómo cambia la cantidad de filamentos gruesos y delgados en unas y otras. Tendrá mayor cantidad de filamentos una fibra del miocardio propiamente, más allá que las fibras de Purkinje. Y aquí las tenemos en mucho mayor acercamiento, nos están llevando a esta zona ya con mucho mayor referencia, esta que está aquí.
la está mostrando con más detalle. Vemos el epitelio plano simple que correspondería al endotelio de este endocardio. Vemos aquí entonces ese subendotelio y el subendocardio, donde encontramos las fibras de Purkinje. Vemos cómo se alcanzan a ver los filamentos en ella, pero miren que los filamentos están más posicionados periféricamente que centralmente. Vemos unos en corte transverso, vemos uno en corte longitudinal, como estos de acá. Miren acá, por ejemplo, en este corte transverso, como los filamentos están hacia la periferia más que centralizados. Vemos el núcleo que es único o dos núcleos como en esta. Y aquí acercándonos, entonces vemos ya los discos intercalares. Miren que por ser fibras miocárdicas, pues tendrán entre los cardiomiocitos especializados también uniones de tipo disco intercalar. Miren ahí el patrón de estrías transversas con esos miofilamentos acompañantes. Entonces estas fibras de Purkinje son las que van a estar asociadas de manera directa con el origen inicial del latido cardíaco. Por eso las consideramos el marcapasos cardíaco. Y dentro de ese sistema de conducción eléctrico que mostramos ahorita en el esquema, el nodo sinusal es el que marca la parada cardíaca, el que llamamos el marcapaso fisiológico, y es porque tenemos una región, un área asociada a la frecuencia cardíaca. Allí se origina un latido de 60 a 100 despolarizaciones por minuto, lo que haría referencia a la frecuencia cardíaca fisiológica en un adulto. Los fenómenos que conducen a la contracción son muy similares a los que se abordaron en el músculo estriado esquelético. Sin embargo, hay dos pasos que son diferentes y que aquí los encontramos en rojo. El primer paso hace referencia a la despolarización de la membrana celular, pero propagada por las fibras de Purkinje, que alcanza al resto de cardiomiocitos. Si ustedes recuerdan, el primer paso en el músculo estriado esquelético tenía que ver con la conducción eléctrica a lo largo del axón, que llegaba a la región terminal para despolarizar entonces a través de la liberación de acetilcolina a las fibras musculares. El segundo paso tiene que ver con la despolarización general en la membrana de los cardiomiocitos, causando la apertura de los canales de sodio activados por voltaje. Luego debe haber con la entrada de sodio una despolarización general que sigue al túbulo T, y aquí el cuarto paso también es diferente al músculo estriado esquelético, y es que los DHSR de los túbulos T, al cambiar su conformación, se convierten en canales de calcio. Ingresa por lo tanto el calcio procedente del espacio extracelular de ese túbulo T y se dirige hacia la membrana plasmática del sarcolema, y posteriormente abre los conductos de rianodina, los receptores de rianodina RI2, que como ustedes ya lo recuerdan, también son canales de calcio, o sea, el flujo de calcio va a ser intenso aquí. Entonces vemos los primeros 5 pasos. La despolarización producida por las fibras de Purkinje llegará a la membrana de los cardiomiocitos, que abrirán sus canales de sodio, ingresa el sodio, despolarizando primero localmente la membrana, luego hay una despolarización generalizada que llega al túbulo T. El túbulo T hace que se cambien de conformación los DHSR con la despolarización, convirtiéndolos en canales de calcio, y vemos como aquí el calcio del túbulo T está ingresando hacia nuestro sarcoplasma. Hay por estímulo del calcio se activan los receptores RI y R2 que liberan más calcio. Entonces, dos fuentes de calcio importantes acá, uno extracelular, otro intracelular procedente del retículo sarcoplásmico. Luego que el calcio se libera con rapidez del retículo sarcoplásmico, se incrementará mucho la concentración sarcoplásmica del calcio, que se difundirá hacia las sarcómeras en los miofilamentos, se unirá
a la troponina C del complejo troponina, se inicia el ciclo de puentes cruzados o transversales actomiosina y cuando cesa el proceso el calcio es devuelto a las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico donde se concentra y es capturado por la calsecuestrina. Entonces seguimos acá con los pasos esquemáticos. El calcio se aumenta grandemente desde el espacio extracelular y desde las cisternas del retículo sarcoplásmico, se dirige a la sarcómera, se une al complejo troponina, se produce el puente cruzado octomiosina y cuando cesa el proceso se devuelve el calcio a través de bombas ATPasas de calcio hacia el retículo sarcoplásmico donde es por la calsecuestrina capturado y concentrado. Músculo liso, que es el último tipo de músculo que abordaremos. Entonces, en general, estas fibras se presentan como haces longitudinales de células que ya no son cilíndricas como en el caso del músculo estriado cardíaco y esquelético, sino son células de forma fusiforme, alargados y con unos extremos muy finos que terminan ausados o en punta. Estas células musculares lisas, que también las llamamos fibras en este caso, carecen de las estrías porque no hay sarcómeras y tienen una longitud variable. Están comunicadas unas con otras a través de uniones de tipo hendidura comunicantes que van a hacer que esto también actúe como un sinsitio funcional a nivel del fascículo. Aquí tenemos entonces esquemáticamente las fibras, ya son fibras fusiformes con su núcleo central, terminan en punta y están comunicadas unas con otras. Ahí vemos un par de ejemplos a través de uniones tipo hendidura. Cuando hablamos de músculo multiunitario o unitario, eso hace referencia a la inervación. Y es que en el multiunitario un solo axón puede inervar a varias fibras lisas. En cambio, en el caso del unitario, un solo axón inerva a una fibra independientemente. Ya es mucho más preciso aquí la inervación. Pero aquí es para mostrar los fascículos como son esas fibras, digamos, morfológicamente hablando. Comentamos que hay uniones de tipo hendidura a nivel de esas fibras. Entonces aquí tenemos varias fibras, son estas que están en mucho aumento en microscopio electrónico de transmisión y vemos cómo hay zonas donde hay uniones comunicantes, hay uniones en hendidura que hacen que un citoplasma se comunique con el otro a través de sus conexones. Vemos también en el citoplasma algo que es característico, que son las densidades citoplasmáticas o cuerpos densos, que ya posteriormente comentaremos para qué se utilizan. Hay también debajo de esas uniones en hendidura las que llamamos vesículas pinocíticas, y es que esta célula es muy activa desde la endocitosis por micropinocitosis. Los núcleos son únicos centrales y con frecuencia tienen un aspecto que denominamos en tirabuzón o sacacorcho en los cortes longitudinales, y esta apariencia del núcleo se debe a la contracción de la fibra muscular. Las células, cuando no están contraídas, los miocitos lisos, no van a tener el núcleo en tirabuzón o sacacorcho, sino que es un núcleo alargado con bordes romos y central, lo que va a hacer que se confunda con facilidad en la identificación de fibroblastos. La mayor parte de los organelos citoplasmáticos se concentran en el extremo nuclear, es decir, en la región yuxtanuclear, y son abundantes mitocondrias, cisternas del retículo endoplasmático rugoso, cisternas del retículo endoplasmático liso, ribosomas libres, gránulos de glucógeno y aparato de Golgi. Aquí vemos entonces un par de cortes en hematoxilina y eosina de músculos lisos. Aquí tenemos un corte longitudinal compartiéndose con un corte transverso. Entonces en el corte longitudinal, cuando las fibras están en reposo, miren que los núcleos son alargados y terminan en borde romo. Pero cuando hay contracción se alcanzan a ver los denominados núcleos en tirabuzón, como podemos ver aquí en la imagen de la derecha.
hay unos núcleos que tienen ese aspecto como serpenteante, que lo llamamos entonces núcleo en tirabuzón. Ya en el corte transverso es muchísimo más complejo porque los núcleos se verán totalmente redondos, pero no habrá una forma de darles una particularidad histológicamente hablando con respecto a los núcleos de otras células. En esta central vemos una diferencia que, digamos, puede ser de utilidad para el estudiante en cuanto a la diferenciación entre un fascículo de colágeno del tejido conectivo denso con fascículos de músculo liso, y es la cantidad de eosina que se capta en estos tejidos. En el tejido conectivo denso irregular, la captación de eosina es muchísimo mayor que en el músculo liso. Vemos que aquí se ven más pálidos los citoplasmas, en cambio los fascículos de colágeno son más intensos en la tinción, como también lo podemos ver acá. Esto sería colágeno, tejido conectivo denso irregular, y esto sería citoplasmas de fibras lisas que son más pálidos. De una u otra forma, sin experiencia es un poco difícil esta diferenciación. Sin embargo, con entrenamiento y con persistencia, un estudiante puede estar en la capacidad de diferenciar entre un tejido conectivo denso y un músculo liso. Aquí en corte transverso, como mencionamos, pues se van a ver los fascículos poliédricos separados por los perimicios, pero los núcleos todos van a ser circulares, de manera que no sabemos si esto está en contracción o no, porque no podemos ver la apariencia de núcleo en tirabuzón que permiten los cortes longitudinales. Vemos acá lo que sí es posible, que es diferenciar entre el tejido conectivo denso y regular de los fascículos de músculo liso, teniendo en cuenta la intensidad de la tinción en eosina. Más intensamente teñidos los fascículos de colágeno, más pálidos los citoplasmas de las fibras lisas. Aquí en los recuadros que nos están mostrando en mayor detalle, pues vemos cómo es ese núcleo central único que tienen las fibras, pero saber si está en estado de contracción es imposible en los cortes transversales. En cuanto al sarcoplasma de estas fibras lisas, también está lleno de filamentos delgados y filamentos gruesos que hemos ido dialogando, pero estos están dispersos, no tienen una ubicación morfológica ordenada, sino que más bien están al azar y están anclados o adheridos, principalmente los delgados, a algo que se llaman los cuerpos densos o densidades citoplasmáticas que se pueden ver entre esos filamentos. Adicionalmente a los cuerpos densos se unen filamentos intermedios constituidos por la proteína bimentina y la proteína desmina, que hacen más que parte del citoesqueleto que del aparato de contracción. Estos darán forma y estructura a la célula, los otros tendrán que ver directamente con la contracción, a pesar de que ambos estén unidos a los cuerpos densos. Dentro de los componentes del aparato de contractilidad de la fibra lisa, entonces ya hemos comentado los filamentos delgados, que en este caso pues también son de actina, pero tienen una tropomiosina diferente a la tropomiosina del músculo estriado cardíaco y esquelético. Tendremos otras proteínas asociadas como la caldesmona y la calponina, los cuales harán la contraparte de la troponina, que es evitar la interacción actomiosina, bloquear el sitio de unión, y dependerán del calcio para poder hacerlo, con base en un proceso de fosforilación de la miosina que ya comentaremos. Por lo tanto, aquí no hay troponinas, pero sí tendremos a la caldesmona y la calponina como proteínas regulatorias contractiles. Los filamentos gruesos tendrán también la miosina de tipo 2, pero es del músculo liso, y difieren en la distribución con respecto a la organización con respecto al músculo estriado esquelético y cardíaco. En lugar de tener la disposición bipolar, aquí tendremos una posición opuesta entre los filamentos gruesos, y la organización es mucho más específica,
cuando interactúan con los filamentos delgados. Entonces aquí tendremos la bipolaridad del filamento grueso en el músculo estriado. Vemos que las cabezas van hacia afuera, las colas hacia adentro, pero lo hacen en la misma dirección. En cambio aquí en el filamento grueso que llamamos polar lateral en el músculo liso, las colas van en dirección opuesta, unas tendrán un sentido positivo negativo, otras negativo positivo, y las cabezas irán en direcciones opuestas. Eso es a lo que se hace referencia al filamento polar lateral. Los cuerpos densos, como mencionamos entonces, están asociados con la adhesión de los filamentos delgados y de los filamentos intermedios, y lo hacen a través de proteínas que llamamos de placa de adhesión, donde la alfa-actinina, que anclaba los filamentos delgados a la línea Z en el músculo estriado, también hará aquí presencia. Los filamentos intermedios entonces facilitan la contracción al estabilizar y fijar los cuerpos densos y que la actina interactúe con la miosina, causando ese movimiento interno dentro de la célula a nivel de sus filamentos para hacer los puentes cruzados. El papel de los cuerpos densos es importante desde la transmisión de la fuerza contráctil hacia la superficie. Y ahorita, como mostraremos, las células se contraen en varias direcciones dándole una deformación incluso a la membrana. Y estos cuerpos densos, por su función, por su composición molecular, serán análogos de la línea Z del músculo estriado. Entonces aquí tenemos en esquema cómo sería el posicionamiento de esos cuerpos densos. Tenemos entonces la fibra fusiforme, tenemos el núcleo central y miren cómo en diferentes partes del citoplasma se van anclando esos cuerpos densos asociados a los filamentos intermedios. Miren que entre filamentos intermedios se van ubicando los cuerpos densos haciendo como una especie de red. Adicionalmente vemos cómo a los cuerpos densos se anclan los filamentos delgados, que en este caso estarán como en un tono amarillo, y los filamentos gruesos no tienen asociación con los cuerpos densos, pero sí interactúan con los filamentos delgados. Miren cómo en la contracción la fibra se deforma y hace que la membrana también se deforme con ella, porque estamos traccionando a los filamentos de miosina con los de actina, lo que hará que cambie la forma particular del citoesqueleto y que los cuerpos densos también cambien su posición, lo que indirectamente hará que cambie la forma interna de la célula, pero también los cuerpos densos que están cerca del plasmalema traccionarán también la membrana a través de esos filamentos. Aquí vemos entonces cómo en reposo otro esquema, está el núcleo central, vemos la membrana plasmática con su respectivo, más bien lo que llamábamos el sarcolema, y vemos cómo hay cuerpos densos que están ubicados en diferentes posiciones. A ellos se asocian que los filamentos delgados y ahí están los filamentos gruesos acompañándolos, pero el filamento grueso no se une al cuerpo denso, solo el delgado. Y vemos también cómo hay unos cuerpos densos que a través de los filamentos intermedios se asocian con la membrana, con el sarcolema. De manera que cuando se traccionen los cuerpos densos por culpa de la interacción actomiosina, pues la membrana también va a ser deformada y traccionada junto con ellos. Aquí tenemos entonces la microscopía electrónica de transmisión de unas fibras lisas. Vemos como aquí en el menor acercamiento tendremos los núcleos y ahí en la lejanía se ven en el citoplasma los cuerpos densos, los llaman así por como se observan a nivel de microscopía electrónica. Aquí tenemos un mayor acercamiento de esas fibras, esta zona del recuadro, y vemos como hay los núcleos, están los cuerpos densos, mírenlos ahí en diferentes posiciones, todos estos que se ven ahí señalados con la flecha, doble flecha o los que están sin flecha, son densos, por eso los llaman así. Y vemos unos que están como alargados versus unos que se ven medio poliédricos, eso es por el corte. Ya en el
en el acercamiento mayor nos están mostrando ya una parte específica de, el plasmalema de dos membranas con sus respectivas láminas externas. Esta sería la parte extracelular, esta sería la intracelular. Miren cómo hay cuerpos densos de cercanía también al sarcolema, lo que haría entender el por qué cuando haya contracción se incluye al sarcolema dentro de esa deformidad generalizada de la célula. También hay vesículas pinocíticas donde dice LB, correspondería a lámina basal entre comillas, porque aquí estaríamos hablando de la lámina externa muscular. Hay tres formas de conseguir que se dé este proceso de activación de la contracción del músculo liso, y es a través del impulso mecánico, la despolarización eléctrica o el estímulo químico. Cuando hacemos referencia al impulso mecánico, es algo que tiene que ver con las uniones en hendidura que tienen las fibras entre sí. Al estirarse una fibra, activa canales de iones que son sensibles a ese movimiento, por eso los llaman mecanosensibles, y conducen al inicio de la contracción espontánea de la fibra contigua. A través de esos canales pasan iones de un lado a otro haciendo que se active entonces la contracción. Como se da entre células contiguas, lo llaman el reflejo miógeno. La despolarización eléctrica, como ustedes recordarán, tiene que ver con estímulos nerviosos que harán que los axones liberen neurotransmisores, en este caso la acetilcolina y las catecolaminas como la noradrenalina, que al unirse a sus receptores específicos causan apertura de canales de calcio en la membrana plasmática de la fibra y harán que ingrese ese calcio y que se desencadene el proceso de contracción. Finalmente, tenemos también estímulos químicos que serán producidos principalmente por algunas hormonas que tendrán receptores en la membrana plasmática de la fibra y al actuar sobre esos receptores causarán la activación de cascadas de señalizaciones con segundos mensajeros que a su vez estimularán el proceso de liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico o la entrada de calcio desde la membrana plasmática y la posterior realización del puente cruzado actomiosina. Estas células tienen gran cantidad de invaginaciones que se denominan caveolas, y esas caveolas tienen unas vesículas subyacentes junto con el retículo endoplasmático liso y serán análogos del túbulo T. Aquí no existe el sistema de túbulos T, ni la diada ni la tríada del músculo estriado, sino que tenemos las caveolas que aparentemente tienen relación con los túbulos T. La elevación de calcio entonces a nivel del sarcoplasma se logra por despolarización de membrana, activación de canal de calcio sensibles a voltaje o activación directa de canales de calcio a través de la cascada de señales secundaria a los segundos mensajeros. Estos canales de calcio del retículo liso son similares a los receptores de rianodina del músculo estriado. Dentro de estos mecanismos importantes que llevan a la contracción, entonces una vez que el calcio es liberado desde el retículo sarcoplásmico o ingresado desde el espacio extracelular, va a unirse a una molécula denominada la calmodulina. Este complejo de calcio-calmodulina fosforila a una molécula llamada la quinasa de cadenas ligeras de miosina, MLCK, que a su vez estimula la fosforilación de una cadena reguladora en la miosina. Esa cadena ligera fosforilada cambia la conformación de la miosina de una forma inactiva, que es plegada, a una forma activa, que es desplegada, con lo cual se puede adherir a los filamentos de miosina. Después de ese ciclo de contracción, el calcio se retira del sarcoplasma, vuelve por bombas ATPasa al retículo sarcoplásmico y nuevamente es capturado por la calsecuestrina, o también en unas ocasiones es enviado al espacio extracelular. Por lo tanto, la fosforilación aquí es importante para el proceso y activa entonces no solamente a la quinasa, a la MLSK, al complejo calcio-calmodulina, sino también
a la cabeza de la miosina para que sea capaz de fijarse a la actina. En presencia de ATP, ¿qué va a pasar? Que la cabeza de miosina se flexiona y se produce la contracción. Cuando es el proceso opuesto, es decir, desfosforilaciones, la cabeza de miosina se disocia de la actina. Las células musculares lisas entonces poseen un mecanismo secundario que les permite mantener la contracción prolongada con gasto mínimo de ATP. Si no pensás en dos músculos que pueden estar contraídos por periodos de tiempo prolongado, serían entonces el miocardio y el músculo liso. Aquí tenemos esquemáticamente entonces el mecanismo que lleva a la contracción del músculo liso. Entonces, para iniciar la contracción es necesario aumentar el calcio citoplasmático, sarcoplasmático. Entonces lo podemos hacer mediante despolarización eléctrica o mediante estímulo hormonal con receptor y segundo mensajero. De una u otra forma, ¿qué va a pasar? Que ingresa calcio del espacio extracelular o sale del retículo sarcoplasmático. Este calcio incrementa su concentración y posteriormente se debe unir a la calmodulina. La calmodulina entonces se activa a través de la unión de calcio y después ese complejo que denominamos complejo calcio-calmodulina se une a la que llamamos la MLCK a través de fosforilación. Ese complejo de calmodulina, calcio y MLCK fosforila a la cadena ligera de las miosinas. Con este evento ocurre algo y es la flexión de la cabeza de miosina, es decir, pasa de un estado inactivo a uno activo. De la flexión pasaría entonces a la unión de la actina para que se produzca el puente cruzado actomiosina. Una vez que cesa la fosforilación, es decir, necesitamos ahora desfosforilación. Eso lo conseguimos a través de unas moléculas llamadas las fosfatasas. Se liberará entonces la actina de la miosina y paso entonces a un estado de plegamiento en la cadena ligera. Entonces miren que la cadena desplegada y la cabeza flejada son propiamente eventos de fosforilación, y la cadena que no está flejada y la miosina en estado plegado son eventos propios de la desfosforilación. Aquí podemos ver cómo entonces con la presencia del puente cruzado octomiosina tendremos entonces la contracción. Miremos acá la fibra en estado de relajación con su núcleo central. Vemos ahí los cuerpos densos y los filamentos unidos a ellos. Miren que no va a haber una interacción actomiosina que produzca una contracción efectiva. Están cercanos los filamentos unidos a través del cuerpo denso, los filamentos delgados, unidos también los filamentos intermedios, pero no tendremos ningún proceso de tracción de filamentos de actina sobre miosina. Cuando ocurre el fenómeno, cuando se da el fenómeno de presencia del calcio, activación de la calmodulina, de la quinasa de cadenas ligeras de miosina, ocurre entonces el desplegamiento del filamento, la interacción actomiosina y va a haber el golpe de fuerza. Cuando eso ocurre, ¿qué sucede con el citoplasma? Ustedes ven que los cuerpos densos van a traccionarse unos con otros a través de esos puentes cruzados actomiosina. Los cuerpos densos que están cerca de la membrana traccionan también la membrana, de manera que tanto el citoplasma como la membrana, si así se puede llamar, se deforman y el núcleo entonces tendrá esas tracciones que lo conllevarán a cambiar su estado a un núcleo que denominamos centirabusono sacacorchos. En cuanto a los aspectos funcionales de estas fibras musculares, pues debemos tener en cuenta que tienen una contracción lenta pero prolongada. Y tienen dos puntos de contracción. Uno puede ser en forma de onda y localizado, que es típico de lo que llamamos los movimientos peristálticos que se dan a nivel de vísceras
de tubo digestivo, de la vía aérea o del tracto genitourinario. También en vasos sanguíneos ocurre este fenómeno. Y otra forma es el movimiento expulsivo generalizado. O sea, para la onda peristáltica son algunas fibras las que se contraen localmente. En cambio, en el movimiento expulsivo es toda la masa de fibras que se contrae. De una u otra forma, serán fibras que se contraen lentamente y también por periodos de tiempo prolongado. Eh, Puede haber una contracción del músculo liso sin requerimiento de estímulo nervioso, y es que ya hablamos que había estimulación hormonal y también había estimulación por reflejo miógeno. Y esa contracción puede también ser estimulada por el sistema nervioso central. Ya mencionamos que hay una despolarización ocasionada por neurotransmisores que provienen del sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso autónomo hay una división que se llama la división simpática y otra que se llama la división parasimpática. Cada uno tendrá un neurotransmisor prototipo, ya sea acetilcolina o las catecolaminas, y con esto conseguiremos que se libere ese neurotransmisor, que llegue a receptores, causando despolarización de la membrana de la fibra muscular. Esas fibras nerviosas pues llegan a través del tejido conectivo del perimicio y el endomicio a la cercanía de los fascículos musculares, y formarán, al igual que las fibras del sistema de conducción del corazón o las fibras de la unidad motora en el músculo estriado esquelético, los que llamamos los botones de paso o botones en passant. Estos botones son dilataciones de la zona terminal de los axones que guardarán el neurotransmisor en vesículas y lo liberarán en el momento en que haya el estímulo preciso. Entonces, esos engrosamientos contendrán el neurotransmisor y lo liberarán cuando haya un estímulo eléctrico en el sistema nervioso autónomo. Adicionalmente, las células musculares, como lo comentamos previamente, tienen unas uniones de tipo hendidura con las células contiguas y producirán a través de esas uniones una propagación en la contracción a través de los llamados reflejos miógenos, que tienen que ver con la contracción mecánica del músculo liso. Las células musculares tienen organelos típicos de una célula secretora, es decir, un retículo rugoso y un aparato de Golgi prominentes en la región yuxtanuclear, y es que son células que pueden sintetizar matriz extracelular. Son capaces de sintetizar colágeno tipo 3 para su lámina reticular, son capaces de sintetizar colágeno tipo 4 que hará parte de la lámina externa, producen fibras elásticas, pueden producir proteoglucanos y glucoproteínas de adhesión, es decir, tienen todo el armazón necesario para originar matriz extracelular y los componentes de la lámina externa muscular. ¿Dónde encontraremos lámina externa? En todas las posiciones, salvo donde encontremos uniones de tipo hendidura. Por lo demás, toda la célula estará cubierta con esa lámina externa, que no olviden se puede observar en preparados con ácido periódico de Schiff. Las células musculares tienen poder mitogénico, es decir, cuando hay necesidad pueden realizar división y producir nuevas fibras desde unas previamente. Estas células pueden responder bien ante la lesión y repararse mediante duplicación. En estado fisiológico no de lesión, las células musculares pueden renovarse, pueden duplicarse con cierta regularidad. Son células que consideramos que pueden entrar en G1 del ciclo celular con cierta periodicidad. Adicionalmente, pueden salir nuevas células musculares desde células mesenquimales a nivel del tejido conectivo propiamente dicho. Algunas de ellas se pueden diferenciar desde los llamados pericitos en los músculos que hacen parte de los vasos sanguíneos. No está muy clara
la transcripción de genes para diferenciación del linaje muscular liso, pero también se ha visto que hay una gran regulación de estímulos extracelulares e intracelulares que llevan a esa diferenciación. No se ha podido comprobar que células musculares lisas se desarrollen desde células endoteliales como tal, pero sí de células que acompañan al endotelio llamadas pericitos. Eventualmente, si la lesión vascular es intensa, células endoteliales pueden diferenciarse hacia células musculares lisas y reparar entonces la indemnidad del vaso sanguíneo cuando así se requiera. Hay unas células que tienen características de célula muscular lisa que se comentaron en tejido epitelial y en tejido conectivo propiamente dicho, como son los miofibroblastos y las células mioepiteliales. Los miofibroblastos son fibroblastos que aparecen en procesos de cicatrización de heridas y se les llama así debido a que poseen una isoforma de la actina y de la miosina del músculo liso, y por lo tanto son células que tienen posibilidad de moverse hacia los sitios de reparación de heridas. Las células mioepiteliales son células glandulares que usualmente encontramos a nivel de las células de las glándulas sudoríparas. Estas células mioepiteliales también poseen armazón de contractilidad similar a las de la célula muscular lisa y por lo tanto son encargadas de contracción principalmente de los adenómeros para la expulsión de la secreción, o también en los conductos de ayudar a que la secreción se vaya movilizando hacia la luz superficial. Con esto finalizamos entonces la segunda parte de músculo relacionada con el músculo estriado cardíaco y el músculo liso.